Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. ¿Cómo estamos? Bienvenidas una vez más. Gracias por acompañarme en un episodio nuevo. Estoy muy contenta porque en esta temporada 3 estamos hablando sobre los diferentes aspectos dentro del núcleo familiar. Y bueno, el día de hoy quiero que hablemos sobre 3 principios para la crianza de los hijos. Entonces, vamos a hablar de este aspecto en el núcleo familiar, si eres una mujer casada o soltera, pero tienes hijos en tu rol como madre. ¿Cuáles son 3 principios de los que la Biblia habla que es importante que activemos para la crianza de nuestros hijos? Algo que me gusta hacer la distinción es que cuando hablo de principios bíblicos, no estoy hablando de reglas y regulaciones, no estoy hablando de un molde que si haces esto, entonces te garantizo y te aseguro que todo va a salir perfecto de esta manera. Porque la verdad es que somos seres únicos, tenemos una capacidad, Dios nos creó con una capacidad de ser diferentes y aun en que vivamos situaciones similares, las podemos procesar muy, muy diferente. Cuando hablamos de principios bíblicos, hablamos de términos establecidos que Dios ha dejado en su palabra para que nosotros podamos construir y vivir en base a ello, y nos da una pauta de cómo procesar nuestra crianza. Pero no estoy hablando de reglas y regulaciones que si tú sigues esto al pie de la letra, entonces vas a tener este resultado. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces creo que podemos dañar a las personas cuando damos el evangelio, cuando explicamos la palabra de Dios de esa forma. Podemos provocar mucha desilusión, ¿verdad? Porque hay gente que puede decir, yo seguí todo esto al pie de la letra y no me salió, porque hay muchísimos otros factores que entran en juego y vamos a hablar un poco de eso. Así es que entremos de lleno, ¿les parece? Quiero hablar de 3 cosas. Número 1, la importancia de la crianza centrada en Dios y no en el niño. Entonces, el principio número 1, reconoce la importancia de la crianza centrada en Dios y no en el niño. Vivimos en una era donde se ha modificado completamente la forma en cómo se ve la sociedad y ahora toda nuestra forma de criar a nuestros hijos, nuestra paternidad se mueve en una manera donde el niño es el que manda y se hace lo que el niño dice y se hace como el niño dice y el niño es el que dicta cómo el padre debe de funcionar, manejar o querer. Ahora, con esto no estoy advocando por el abuso del niño. Sin embargo, quiero retarnos. ¿Cuánto de ese pensamiento es un pensamiento? Cuando Dios nos ha permitido a nosotros ser padres, Dios nos ha entregado una autoridad específica, una unción específica, un poder, una gracia específica para ser padres. Entonces, en el momento en que nosotros le cedemos esa autoridad al niño, que Dios no le ha dado esa autoridad al niño para ser padre, porque Él es el hijo, estamos renunciando al poder que Dios nos ha dado para criar. Es muy importante que cuando decidimos criar a nuestros hijos centrados en Dios y no en el niño, podamos reconocer que el enfoque principal de nuestra crianza es honrar a Dios y no nada más satisfacer los deseos o las necesidades del niño. ¿Cuántas veces sin darnos cuenta o a veces hasta dándonos cuenta, hemos hablado de esto mi esposo y yo hace muy poquito, empezamos a criar a nuestros hijos en base a nuestros propios traumas? Porque yo sufrí esto, ya no quiero que mis hijos sufran lo mismo, entonces voy a hacer, y según yo voy a hacer lo opuesto, pero la realidad es que como sigo entrenándolos en base a mi trauma, en lugar de hacer lo opuesto, termino haciendo algo que es completamente incorrecto y de cualquier forma el niño
termina quejándose, ¿verdad? Porque no ha habido niño que yo haya conocido que ahora es un adolescente, un joven, un adulto, que no diga que no tiene traumas. Y por más, y los padres así como atónitos, ¿verdad? Porque por más que yo traté de darle todo a mi hijo, de que no sufriera como yo sufrí, de que no pasara lo que yo pasé, y ahora el niño se está quejando de que tiene el trauma. Y muchos de los niños se quejan hoy porque dicen, es que mi mamá nunca me puso limitaciones. Siempre me dio todo lo que yo quise y yo nunca aprendí lo que era el no. Y ahora eso es un trauma. ¿Te fijas? Cuando nosotros decidimos enfocarnos en criar a nuestro niño centrado en el niño, nunca vamos a atinarle. Nunca va a haber algo que sea realmente productivo para el niño. ¿Por qué? Porque el niño no es Dios. El niño no tiene la capacidad de decirnos y dictaminarnos cómo debemos de criarlo. Quien ha dado esa capacidad es Dios y la ha dado a través de su palabra, y a nosotros nos ha dado la gracia, el poder, la habilidad de crecer y aprender. Ahora, en medio de todo esto, el Señor nos ha llamado a ser fieles y no perfectos, porque yo sé que podemos haber padres o madres en los dos extremos, ¿verdad? El que dice, ay, pues no importa lo que yo haga, como quiera el chamaco se va a quejar, pues entonces así como salga. Y el otro extremo, no, yo quiero hacerlo todo perfecto, todo perfecto. ¿Te imaginas qué hermoso balance si decidimos y decimos, no, vamos a educar bíblicamente de la manera que agrade a Dios, si mi lente a través del que yo estoy decidiendo educar a mis hijos no es voy a hacer a mi hijo feliz en todo, o voy a hacer que mi hijo no tiene ningún trauma, o voy a hacer, si ese no es el lente, pero el lente es voy a buscar honrar a Dios, aun y que cometamos errores. Si tu motivación y tu deseo, el lente que utilizaste para criar a tus hijos es voy a buscar honrar a Dios, ¿tú crees que Dios no se va a glorificar en medio de eso? ¿Tú crees que Dios no va a tener misericordia y te va a ayudar y te va a dar la fuerza, el poder, la estrategia, la sabiduría para educar a tus hijos en las diferentes etapas por las que ellos pasan? Tan definitivo puede ser ese cambio de perspectiva que puede dar un cambio completo a la forma en cómo haces la crianza de tus hijos. Decide crear a tus hijos centrado en Dios. Lo que sea que yo hago en la crianza de mis hijos, ¿esto honra a Dios? ¿Esto agrada a Dios? ¿Esto le da placer a Dios? No desde una perspectiva de un Dios, que es un juez duro y malo y, ay no, estoy frunciendo el ceño cuando te veo, desde la perspectiva de que Él es tu ayuda. Él es el que se complace en lo que haces, incluyendo la manera en cómo crías tus hijos. Creo que si podemos sacar la idea de nuestro corazón, que no creo que sea bíblica, donde el hijo es el que tiene que dictaminar cómo crecer, no creo que así fue como Dios lo diseñó. Entonces va a ser mucho más fácil poder llegar a estrategias específicas de cómo criar a nuestros hijos, poniendo a Dios como al que quiero agradar más que a mis hijos. Y Dios lo dejó escrito en la ley para los hebreos, y yo entiendo que la ley no aplica para nosotros, sin embargo el principio permanece. En Deuteronomio 6, versos 6 al 7 dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, las palabras que yo te he dado, repíteselas a tus hijos una y otra vez. No está diciendo si los quiere escuchar, a ver si a él le gusta, a ver si tu hijo decide que eso es lo que él quiere, a ver si tu hijo le parece bien, le consultas, le preguntas. No, era una directriz así claritita diciéndole, va a ser por el bien de tus hijos que tú repitas las palabras que yo te he enseñado todo el tiempo. A veces como mamás decimos, ay, ¿cuántas veces te tengo que repetir? Aquí la palabra está diciéndonos cuántas veces sean necesarias.
una y otra vez, en medio de tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, en tu vida cotidiana. Nuestros hijos no están supuestos a escuchar la palabra de Dios y los principios bíblicos solamente los domingos, 1 hora en la iglesia. Los principios bíblicos, los principios de vida que Dios nos da en su palabra, nuestros hijos están supuestos a saber de ellos y escuchar de ellos y conocer de ellos en nuestra vida cotidiana. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando andamos por el camino, en todas las cosas, ellos han de saber quién es Dios y lo que Dios ha dejado en su palabra para nosotros todo el tiempo. Pero ves, el mover la línea de decir no voy a hacer todo lo que mi hijo quiere, echa a un lado el establecer nuestra crianza centrada en Dios, y ahora establecemos nuestra crianza centrada en los niños. No he conocido un solo caso en más de 15 años que tengo de ser consejera donde la crianza de los padres haya sido basada en el niño y el niño haya crecido y haya dicho fue lo mejor que mis padres pudieron hacer. Pero sí he tenido muchos testimonios de crianzas basadas en Dios, donde el padre ha dicho, deseo honrar a Dios con todas las cosas, incluyendo la crianza de mis hijos, donde los hijos crecen y tiempo después dicen, agradezco a mi padre que siempre fue fiel en enseñarme de las cosas de Dios, aun y que a veces se descarrían, aun y que a veces se distraen. Sí hay testimonios donde dicen, agradezco a mis padres por haberme enseñado los principios de Dios, aunque yo no los quería escuchar de vez en vez. Entonces, principio número 1, la crianza centrada en Dios y no en el niño. Es algo contracultural, es algo que no está de moda, pero es algo que creo que sigue siendo muy vigente en la Biblia. Número 2, disciplina con un propósito redentor. Disciplina con un propósito redentor. Cuando corregimos a nuestros hijos, la corrección no está supuesta a ser para descargar tu coraje y tu ira. Supongamos que el hijo hizo algo malo, la hija hizo algo malo, y tú te enojas o te sientes avergonzado o te sientes triste, etcétera. Te produce emociones, porque obviamente a ti te interesa, es tu sangre, amas a tu hijo y quieres lo mejor para él o para ella. Cuando se porta mal, empiezas a sentir, ¿verdad? La ira, el coraje, la tristeza, lo que sea que en ese momento empieza a subir por todo tu cuerpo. La disciplina no está supuesta a ser una forma de escape de tus emociones. Si tú disciplinas a tu hijo, utilizando esa disciplina entre comillas, como una manera de dejar escapar tus emociones, que es la forma en cómo tú dejas escapar tu coraje, tu ira, tu resentimiento, tu vergüenza. ¡Ay, qué vergüenza que van a pensar los vecinos si saben que eres mi hija! Esa no es una disciplina en amor, no es una corrección bíblica. Eso es solamente una forma en cómo tú estás de una manera no piadosa, dejando escapar tus emociones. La disciplina y la corrección que Dios establece en su palabra fue diseñada para guiar a los niños, al hijo, a la hija, hacia el arrepentimiento y hacia Cristo. Piénsalo como nosotros siendo hijos de Dios nuestro Padre. Cada vez que Él nos disciplina, Él no lo hace para dejar salir su ira contra nosotros. Él lo hace para amarnos y traernos al arrepentimiento y regresarnos, acercarnos a Él muchísimo más que antes. Conocerlo a Él como un papá mucho más amoroso y piadoso. ¿Cuántas veces ahora aquí entra muy importante el concepto? ¿Qué concepto tienes tú de Dios? ¿Quién piensas que es Dios? ¿Crees que Dios es un papá gruñón, enojón, que está listo para erradicarte de la faz de la tierra cuando tú falles? ¿Crees que Dios es un juez que te está juzgando todo el tiempo por cuánto fallas y cómo fallas y todo lo que haces mal? ¿Quién crees tú que es Dios? ¿Qué tipo de Dios te están enseñando en la iglesia? Es algo muy triste, pero hay iglesias que enseñan a un Dios lleno de ira
Y yo no niego la ira de Dios, estoy leyendo el Antiguo Testamento y la ira de Dios se ve como uno de sus atributos principales en esa época en la historia. Pero si ahora tú eres hija de Dios a través de Jesucristo, Jesucristo vino a redimir, a comprar completamente, a pagar por completo y absoluto el pago del pecado que era la muerte, para apaciguar, para quitar, para redimir, eh, para, para satisfacer completamente la ira de Dios. Y ahora ya no es parte de lo que te toca a ti. Ya no es la herencia que tú tienes como hija de Dios. Pero entonces me estás diciendo que puedo pecar y puedo hacer lo que yo quiera. Absolutamente no. Pero sí es importante porque ahí cuando ya nos dedicamos a pecar y lo que sea, Dios nos va a disciplinar. Pero es muy diferente entender la disciplina en base al amor profundo de Dios, a entender el castigo o disciplina como castigo en base a su ira. Como hijos de Dios, nosotros no tenemos acceso a la ira de Dios. Y eso es algo absolutamente hermoso que solamente Jesucristo pudo lograr. Por eso es que no podemos tomar tan a la ligera el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Él tomó en sí mismo la ira de Dios contra el pecado para que nosotros no tuviéramos acceso a esa ira. Entonces, cada vez que el Señor nos corrige con un amor y un amor profundo. La disciplina debe ser consistente, amorosa y basada en instrucción bíblica. Es importante enseñar a nuestros hijos y corregir a nuestros hijos para llevarles a un cambio genuino. Y yo sé que esto es en cada etapa, dependiendo si tu hijo es un pequeñito de 2, 3 años, si sea un adolescente de 15 años, va a ser muy diferente. Por eso decía al principio, no estoy hablando de reglas y regulaciones, estoy hablando de principios. Si tú basas tu disciplina en decir, bueno, voy a hacerlo basado al amor, porque basado a lo que Dios ha hecho por mí, yo voy a hacer por mis hijos. Como el Padre me ama a mí, yo quiero amar a mis hijos. Basado en Dios y no en mis hijos. O sea, quiero honrar a Dios aún con la disciplina que mis hijos necesitan. Una mamá me estaba diciendo en consejería hoy que le da mucha tristeza y mucha culpa poder disciplinar a sus hijas. Tiene unas gemelitas porque se siente muy culpable. Y yo le decía, ¿qué hizo tu hija? No, es que sí hizo algo había hecho algo malo. Y yo le decía, qué tienen que ver tus sentimientos con la acción de tu hija? Está haciendo parenting, está criando a su hija en base a sus sentimientos de culpa, en base a sus traumas, pero no tiene nada que ver con la acción de su hija. Si ella logra entender que el propósito de la disciplina es guiar a su hija, que no tiene nada que ver con sus sentimientos de culpa, tiene que ver con la guianza de su hija, eso nos va a ayudar a poder disciplinar de una manera más balanceada, más piadosa. Entender que disciplinamos para el bien de nuestros hijos, no para ahorrarnos la vergüenza, no para sacar y sacar todas nuestras emociones, no para vengarnos, nada de eso es disciplina. Eso es cualquier otra cosa que tiene otro nombre que no es piadoso. Pero cuando entendemos que la disciplina tiene un propósito de redimir, de restaurar, de sanar, de salvar, de traer a nuestros hijos de regreso a Dios y que conozcan un poco más de cómo es Jesús, entonces la disciplina cobra otro sabor, otro enfoque, otra razón. Cuando mi hija era mucho más pequeña, mi suegra me enseñó a no disciplinarla cuando yo estuviera enojada. Entonces había momentos que si ella hacía algo equivocado y que yo estaba muy, muy enojada, literalmente yo le verbalizaba y le decía, en este momento no te voy a disciplinar porque estoy muy enojada y lo voy a hacer de la manera incorrecta. Pero vamos a tener que regresar y revisitar esto. Y entonces le dejaba saber, y no es que yo la quisiera mantener ahí en ascuas con el Jesús en la boca, como decimos en México, pero yo necesitaba lidiar con la ira de mi corazón primero para no pecar contra mi hija al tratar de disciplinarla de la manera incorrecta. Entonces,
La disciplina en amor y la disciplina como un propósito redentor tiene que ver todo con el corazón más que con solo el comportamiento. Tanto el corazón del niño, la forma en cómo estoy disciplinando va a ayudar al niño a que tenga un corazón que vaya al arrepentimiento y que quiera ser más como Jesús. Y mi corazón, ¿cuáles son los motivos por lo que lo estoy haciendo? Mi motivación es honrar a Dios y que mi hijo crezca más a ser como Jesucristo. O mi motivación es no pasar vergüenza, que no me dejen en vergüenza, ¿cuál es mi motivación? Y esa es la verdadera disciplina redentora. Hebreos 12 del 6 al 11 ese es el ejemplo que Dios el Padre da. Y dice, y que luego, Hebreos 12. Agarré el capítulo equivocado. Hebreos 12, versículo 6 en adelante, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Nosotros tenemos un entendimiento de la palabra castigo como una forma negativa, injusta, impía, como el que castiga es a una persona mala. El contexto de la palabra castiga en el original aquí viene de la palabra chastisement, que quiere decir moldear. Moldear a veces con fuerza hacia una forma, hacia una figura. Al soportar esta disciplina divina, verso 7, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Y luego el autor, en un momento de realidad, dice, entiendo en verso 11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenadas por ella. Y este versículo creo que es un indicador muy especial y muy específico. El tipo de disciplina que estás ejerciendo con tus hijos está produciendo una cosecha de vida recta para ellos, los acerca más hacia la santidad. Y la cosecha, aquellas que siembran, yo siembro vegetales y flores, y este año voy a sembrar fresas por primera vez, así es que si tienen algún tip de cómo hacer crecer las fresas, por favor mándenmelos, escríbanme sus tips en las redes sociales o en detallesdetuvida@gmail.com, enséñenme, pero tarda tiempo. Cuando yo siembro una semilla, estoy ahorita sembrando pepinos, y la misma paquete de las semillas dice 110 días para dar fruto. 110 días es mucho. La diferencia es que estamos acostumbrados a ir a la tienda y nada más agarrar el pepino y comprarlo, ¿verdad? La cosecha tarda tiempo, pero sí hay evidencia de esa cosecha, aun y que tarde el tiempo en generarse. Mis semillas que ya germinaron en este momento están dando evidencia. ¿Qué evidencia está dando tu disciplina? Tu disciplina da una evidencia de que solamente dejas ir tus emociones incontroladamente. Tu disciplina está dando una evidencia de que te interesa más lo que otros piensen de ti. Ni siquiera estás pensando si tu disciplina agrada a Dios o no. O tu disciplina está dando una evidencia de amor hacia tus hijos, amor a Dios, honrar a Dios por encima de todas las cosas en el momento en que estás disciplinando a tus hijos. La evidencia de la cosecha para la vida recta en los que han sido entrenados para ella. Eso es lo que produce la disciplina que tiene un propósito redentor. Y bueno, número 3, modelar una vida piadosa y enseñar la responsabilidad personal.
Una de las cosas que naturalmente el ser humano hace desde que es muy chiquitito es que la culpa la tienen todos los demás menos yo. Somos expertos en echarle la culpa a todos los demás. Hoy en día somos expertos en echarle la culpa a los traumas, y obviamente entre padres e hijos, pues el más cercano al que uno le puede echar la culpa es al papá o a la mamá, ¿verdad? O a la falta del papá. Entonces, es muy importante comenzar por establecer este principio en tu crianza de tus hijos, modelando una vida piadosa. Lo he mencionado en otros episodios. Cuando tus hijos te ven en casa y cuando tus hijos te ven en la iglesia, ¿ven a la misma persona o ven dos personas diferentes? Cuando estás hablándole a tus hijos y cuando contestas el teléfono, ¿cambias de tono de voz o utilizas el mismo tono de voz? Porque podemos ser muy amables con alguien fuera de nuestra casa, pero a los de nuestra casa los podemos tratar con una voz dura, fuerte, no amorosa. Modelar la vida piadosa es un trabajo diario, es un trabajo consistente, es un trabajo de toda la vida, incluyendo las áreas en las que fallo. Mi esposo enseña muy seguido cuando enseña a los padres, ¿cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tus hijos? Porque obviamente cometemos errores y fallamos y hacemos cosas mal. Pero modelar una vida piadosa incluye reconocer nuestras faltas y poder pedir perdón. Y decir, ¿sabes qué? La última vez que te hablé y que te grité y que te dije, lo hice en ira. Y dije palabras duras y ofensivas que yo no se las diría a un compañero de trabajo. Y fue desagradable delante de Dios y fue incorrecto y fue un pecado en contra tuya. ¿Podrías, por favor, perdonarme? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu hijo adolescente? Porque él ya se dio cuenta que dices mentiras en el teléfono, que le dices a la comadre que no estás cuando estás en tu casa. O a lo mejor esas historias no aplican para ti, a lo mejor no es cierto, a lo mejor nada más me pasaba a mí. Y entonces él ya se dio cuenta que tú dices mentiras, pero cuando él dice mentiras y tú lo cachas, lo empiezas a regañar y le dices lo mal que está haciendo y todo lo malo que hace. Y él te dice, pero si tú también lo haces, y tú le gritas y le dices, ¿por qué me contestas así? A mí no me vas a hablar de esa manera. En lugar de detenerte en ese momento y decir, tienes razón, dije mentiras y está mal delante de Dios. Tanto tu pecado enseña responsabilidad personal. Tu pecado de mentir, como mi pecado de mentir, están mal delante de Dios. Me quiero arrepentir delante de Dios y delante de ti me podrías perdonar. Eso es modelar la vida piadosa. No nada más cantar un corito en la iglesia, leer un pasaje bíblico en la iglesia, reconocer en nuestra vida diaria y en el carácter diario. Estoy representando a Jesucristo o no. Y si sí lo estoy representando, también le puedo dejar saber. He vivido una vida piadosa contigo y tú no me conoces diciendo mentiras, y no lo digo porque yo sea mejor que tú. La gracia de Dios está sobre mí y su gracia me ayuda y me sostiene para ser verídica y no decir mentiras. Y de la misma manera creo que tú puedes aprenderlo. No tienes por qué vivir diciendo mentiras, y puedes entonces disciplinar y enseñar el efecto devastador que el pecado puede traer sobre la vida de tu hijo. Pero modelar la vida piadosa es tan importante. 1 Corintios 11:1 dice, y ustedes, esto es Pablo hablando a la iglesia de Corintios, deberían imitarme a mí así como yo imito a Cristo. Él no está siendo presumido. Está diciendo, lo que digo es lo que hago. Y eso tiene un sonido mucho más fuerte. Yo puedo escuchar lo que haces más que lo que dices. Y esto es verdad para con nuestros hijos. Tito 2:7 es otro pasaje que habla sobre modelar. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad
de tu enseñanza. Que todo lo que hagamos, nosotros estamos enseñando a nuestros hijos todo el tiempo, a todas horas. Podemos preguntarnos cuando acaba el día, en la noche, ya para acostarme, cuando estoy orando para irme a dormir: Señor, el día de hoy, todo lo que mi hijo o mi hija me observó, ¿representa la integridad y la seriedad de mi enseñanza para con ellos? Y si no, por favor, ayúdame. Es muy importante que nuestros hijos aprendan a asumir responsabilidad por sus acciones, en lugar de justificarse o de culpar a otros. Eso es un concepto central, yo creo, en la crianza de nuestros hijos, pero empieza por modelarnos, nosotros modelar una vida piadosa. Entonces vamos a repasar los 3 puntos. Número 1, la crianza centrada en Dios y no en el niño. Número 2, la disciplina con propósito redentor para que haya un verdadero arrepentimiento de corazón y llevarlos a Cristo. Y número 3, modelar una vida piadosa y enseñar la responsabilidad personal. Ahora, con todo esto no quiero decir que debemos de ser padres perfectos. O a lo mejor pues vas en el carro escuchándome y dices: estoy tratando, pero es tan difícil. Yo entiendo, es muy difícil. Y ¿sabes qué? Cada vez que tu hijo va avanzando de etapa, también tú debes de cambiar en tu etapa de cómo haces la crianza de tus hijos. Más difícil todavía, porque cuando crees que ya lograste aprender, agarraste el hilo en esta etapa, tu hijo cambia a la siguiente etapa y ahora hay que aprender otra vez de nuevo. Dios no nos ha llamado a ser padres perfectos. Somos finitos, somos imperfectos, estamos en un proceso de santidad, de caminar en crecer a ser más como Jesucristo, y en medio de eso vamos a fallar. Dios no nos ha llamado a ser padres perfectos, Dios nos ha llamado a ser padres fieles. En Efesios 6, cuando habla a los padres a que no exasperemos a nuestros hijos, sino que les enseñemos y los criemos en el Señor, habla de esa consistencia y persistencia de fidelidad. No de que todo va a ser perfecto, no de que nunca los vamos a exasperar, pero que seamos y decidamos ser fieles, ser consistentes, estar determinados y comprometidos a crecer en Dios. Buscamos tantas herramientas para crecer en tantas cosas, pero cuando viene el punto de la Biblia no sabemos cómo aplicar esto para crecer como padre o como madre en Dios, para que esta aplicación de los principios de Dios para la vida de nosotros y de nuestros hijos sea una realidad. Porque es importante decir que Dios nos ha llamado a ser fieles y no perfectos, porque yo sé que hay padres, hay madres que han dedicado su vida a criar a sus hijos en el Señor y los llevaban a la iglesia y a la escuela dominical y hacían las oraciones en la noche y memorizaban versículos bíblicos, etcétera, etcétera. Y ahora su hijo, que es adulto, ha decidido apartarse del Señor. Y a lo mejor puedes estar lidiando con decepción, con tristeza de decir: pero ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Por qué mi hijo no está siguiendo a Dios? Puedo animarte a decir: puedes confiar en Dios. Si tú has sido fiel y no has buscado ser perfecta, pero has sido fiel, puedes confiar en Dios de que Él es el que va a hacer crecer la semilla, de las semillas que Dios te ha permitido sembrar a lo largo de la vida de tus hijos. Tu fidelidad no se mide en los resultados de tu crianza, sino en la forma en cómo aplicas los principios de Dios en tu vida desde que tus hijos eran pequeños y aún ahora cuando tus hijos son adultos y se han apartado de Dios. Aún ahora Dios te llama a ser una mamá fiel. ¿Cómo puedo? Enséñame, Señor, a ser una mujer sabia para seguir pudiendo hablar al corazón de mi hijo aún y que él no quiere nada contigo, en vez de estarlo molestando y atosigando con versículos bíblicos que se vuelven como cuchillos, porque aún para eso se necesita sabiduría. Tenemos que aceptar que cuando ya nuestros hijos obtienen su propia voluntad, entran otros factores. Nuestra crianza en el Señor no es una garantía de que todo va a salir perfecto, porque Dios respeta la voluntad de ellos, de la misma forma como Dios ha respetado nuestra voluntad. Y nosotros vinimos voluntariamente a Cristo, así nuestros hijos han de venir voluntariamente a Cristo. Entran otros factores como el pecado de otras personas contra nuestros hijos, el pecado de este mundo,
lo quebrantado y lo caído que este mundo está. La crianza de nuestros hijos, hemos sido llamados a ser fieles, a criarlos en Jesucristo, pero eso no necesariamente se va a ver reflejado en una vida perfecta cristiana de nuestros hijos, porque hay otros factores que entran en juego. Y habrá quienes sí. Habrá quienes por gracia de Dios responden a la crianza y deciden voluntariamente venir a Jesús y seguirle. Gloria a Cristo, nos vamos a gozar. Pero el tiempo de germinación y de producir la planta y el fruto de cada semilla es diferente. Es diferente. Así es que te quiero animar a que decidas, ya sea la etapa en la que estés como madre. De hecho, me encantaría escuchar en qué etapa estás como madre. En la descripción de las notas del episodio hay un botón que dice enviar mensaje. Envíame el mensaje. ¿En qué etapa estás como madre? ¿Y cómo te ha funcionado si tú has decidido criar centrado en Dios y no en los niños? Disciplinar con un propósito de arrepentimiento y de atraer a tus hijos a Cristo y modelar una vida piadosa y enseñar responsabilidad personal. ¿Cómo te ha funcionado eso? Danos testimonio de ello. Y si es algo que apenas escuchas por primera vez y que estás decidiendo aplicar, también mándanos mensaje, envíanos mensaje y dinos cómo piensas aplicarlo. Queremos orar por ti y queremos caminar contigo en esta travesía de ser madres, de criar a nuestros hijos. Que el Señor te bendiga, que el Señor ayude a nuestros hijos, y por aquellos que son pródigos y están lejos del Señor, oramos que Dios los traiga de vuelta a casa, al Padre. Y por aquellos que están creciendo en el Señor, que el Señor les bendiga, les proteja y que sigan siendo luz en medio de las tinieblas a esta generación de jóvenes. Pueden ser jóvenes que sirvan a Dios con todo su corazón. Y mamá, ánimo, Dios te ha mandado a ser fiel y no perfecta. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.